Estamos de regreso con todos ustedes en la mañana de este jueves 3 de marzo. Lena Tolentino les acompaña en esta primera parte de la producción de Bemar Televisión, pasando revista para Luna TV 53. Digo en esta primera parte porque desde las 6:30 de la mañana hasta las 8, un equipo compone esta revista informativa. Y en la segunda parte, entonces, a las 7 de la mañana, entre el señor Marcos Martínez y Juan Bonilla. Bueno, vamos a continuar con más de nuestra producción. Vamos a conocer en estos momentos cuál ha sido la selección del titular principal. El titular principal para la mañana de este jueves 3 de marzo, oposición rechaza la reforma a la Constitución y se retira de discusión del Centro Económico y Social. Hipólito Mejía dice que el PRM debe de usar mayoría para modificación Constitución ante el rechazo de la oposición. Doy lectura nuevamente. El titular principal en Pasando Revista en esta mañana: oposición rechaza la reforma a la Constitución y se retira de discusiones en el Centro Económico y Social. Hipólito Mejía dice que PRM debe de usar mayoría para modificación a la Constitución ante rechazo de la oposición. Ahí estuvo el titular principal y de él, por supuesto, vamos a continuar informándoles en los demás ámbitos de interés informativo y lo hacemos con el regional. En las noticias regionales, instalarán torre de vigilancia en las dunas de Baní por extracción de tierra. Dejan sin cabeza la comandancia de la policía en Montecristi. En otra de las informaciones regionales, recluso muere afectado de tuberculosis en la cárcel del Ceibo. Denuncian hay más atracos en Santiago. Repito, las regionales para todos ustedes, las principales noticias en ese ámbito a las 6:44 en la mañana de este jueves 3 de marzo. Instalarán torre de vigilancia en las dunas de Baní por extracción de tierra. Dejan sin cabeza la comandancia de la policía en Montecristi. Recluso muere afectado de tuberculosis en la cárcel del Ceibo y denuncian hay más atracos en Santiago. Cuando hace referencia a Santiago, por supuesto que lo hace a la provincia, porque ahí se destaca precisamente algunos hechos, especialmente el asesinato de un dirigente en esa demarcación, específicamente en Villa González, y hace por supuesto una serie de señalamientos a algunos sectores ya en el municipio cabecera Santiago de los Caballeros. Y fíjense, parece que es una noticia reiterativa cuando nos hablan de la muerte de reclusos por cualquier razón, pero en especial por tuberculosis. En la cárcel del Ceibo, que no es de ahora, que tienen un gran problema de hacinamiento, la pequeña estructura que parece un cuartel para albergar a los distintos reclusos o internos que llegan por diferentes delitos. Entonces, quiero apuntar con relación a esto, porque señores, la tuberculosis es una enfermedad que se controla fácilmente, pero sucede que en lugares como ese, las cárceles dominicanas, porque aquí se habla de la nueva estructura, de toda esa reforma que se ha hecho en el sistema penitenciario. Pero está bien, usted se va a la cárcel de Santiago, la cárcel Rafey hombres, Rafey mujeres, usted se va a Najayo, pero después de ahí no hay donde usted poner el ojo que se pueda identificar esa gran reforma si usted echa la mirada hacia el Ceibo, si echa la mirada a la cárcel de la Victoria, que más allá de que se puedan originar motines por diferentes o por situaciones muy distintas, a los internos protestar por sus condiciones, pero indiscutiblemente que las muertes por tuberculosis siempre van a ser común en las cárceles con hacinamientos. ¿Por qué? Porque imagínense, un interno se puede contagiar, va a guardar distancia de otro, pero mientras más pequeño es el recinto, mientras más son ellos, entonces siempre van a estar en un estado de vulnerabilidad. Y les recuerdo, porque por grande que sea el delito del interno, vivimos en un estado de derecho y eso hay que garantizárselo. Entonces da vergüenza que todavía en este actual momento, en 2022, uno puede escuchar que una persona muere por tuberculosis, más allá de las características de las cárceles que son propicias para que este tipo de sucesos puedan ocurrir. Entonces, ojalá que, ¿verdad?, el procurador, que es o en este caso la procuradora, que es la principal cabeza de ese sistema, puedan echarle una mirada a las cárceles. Y bueno, pasamos de este breve comentario de las informaciones regionales con el momento deportivo.
El momento deportivo a las 6:47 la NBA. Chris Duarte, nuestro dominicano sin fecha de regreso, recordemos que tiene una lesión. Dijo Rick Carlisle, Durant regresaría hoy. El hombre Durant, ahí está esta información relativa a la jornada de ayer de la NBA. La PSG ofrece a Mbappé 50 millones anuales para retenerlo. El hombre duro de Francia, digo hombre, pero es un muchachito, Mbappé. Oiga ahí cómo está la cifra. Asociación de Jugadores acusa a los dueños de manipular el béisbol. Recordemos que los sindicatos tienen un lío ahí armado a los grandes de la Major League Baseball y todavía no hay acuerdo. La temporada está paralizada. Y paso con una información importante deportiva a nivel nacional. Presentan la temporada 2022 de la Liga Dominicana de Fútbol. Estrellas, es Manuel Estrellas, resalta el apoyo del gobierno. Ahí estuvo el momento deportivo en Pasando Revistas, son las 6:48. La temperatura se mantiene en 21 grados Celsius en Santiago de los Caballeros para la mañana de este jueves 3 de marzo. Vamos a conocer qué pasa fuera de la geografía nacional, así que les presento las noticias del mundo. Noticias del mundo. Putin endurece su ataque ante la feroz resistencia de los ucranianos. La Fiscalía Española archiva la investigación a Juan Carlos I pese a constatar numerosas irregularidades. Sigo con las noticias del mundo. El jefe del ejército chileno renuncia por un escándalo de corrupción y el gobierno de Colombia aumenta el ingreso solidario en plena campaña electoral. Miren, en el marco internacional hay mucho, por lo menos en este día, mucha tela donde cortaran, que toda la atención indiscutiblemente se centra en este conflicto Rusia-Ucrania. Pero destacando algunas de esas informaciones, la verdad que lo que pasa o los escándalos de la monarquía nunca se quedan en esos comportamientos extraños a nivel de conducta sexual, como está pasando ahora mismo la monarquía inglesa con uno de los hijos de la reina Isabel y sus acusaciones, a pesar de las variantes que hay en ese caso. Pero indiscutiblemente la monarquía tiene un gran peso, tiene una impronta en su momento. En la actualidad, en lo que se refiere a la monarquía española, usted se recuerda aquella abdicación no fue por edad, no fue por darle paso a su hijo. Recordemos todos los escándalos que acompañaron en su momento al rey Juan Carlos I. Y una gran acusación, no para menos, pero de verdad que como cita esa información, usted tener que leer que pese a que se encontraron irregularidades, ya eso va a quedar en el pasado. Ahí usted se fija cómo pesa la monarquía. En referencia a Colombia, si nuestro señor director puede poner los titulares del mundo en referencia al de Colombia, solamente quiero señalar algo. No para justificar las acciones que pasan en República Dominicana. La siguiente pantalla, señor director. Fíjense, el gobierno de Colombia aumenta el ingreso solidario en plena campaña. Eso no es exclusivo de República Dominicana. Esas acciones de politiquería se dan en cualquier nación, sin importar si es del continente americano, si de Europa, si nos vamos hacia Oriente, se dan en todo. Y por eso le decía que no es con aras de justificar, pero indiscutiblemente que las acciones para usted afianzar el liderazgo, para llamar adeptos, para callar descontentos se utilizan. Recordar que Colombia vive ese momento precisamente y esa decisión a nivel electoral no es para ayudar, no es por política social, por voluntad política del gobierno colombiano, no señor. Es que el momento es candente porque es electoral y se necesita callar y calmar los ánimos. Y recordar que Iván Duque tampoco desde hace un tiempecito no vive un buen momento. Y fíjense, en los breves minutos que restan para dar paso entonces al siguiente equipo, a la segunda parte de Pasando Revista, son muchos los acontecimientos de que comentar en la mañana de este día.
Uno de ellos es ese allanamiento realizado en el día de ayer en Santiago. Señores, uno de los negocios que son alternativas laboral, en especial para muchos jóvenes, son los call centers. Entonces, cuando se habla de call center, no hay que satanizar a todos, porque aquí hay call centers que ofrecen un servicio que pueden confirmarlo, que eso es un servicio real, que no son estafa. Y del otro lado están este tipo de call center. Entonces, la paga en este tipo de negocios es sustanciosa. Sin embargo, fíjese ahí que en ese allanamiento, la suma sustanciosa que han incautado, hablamos de 17 millones en dólares, señores. O sea, no es cualquier suma y en efectivo. Lo que sí es que es un golpe significativo para el crimen cibernético. ¿Quiénes no han escuchado una denuncia por este tipo de situaciones? Cómo las mismas provocan caos en la vida de cualquier ciudadano con el robo de identidad, con las estafas y las extorsiones que son ejecutadas a través de estos centros ilegales. Y es importante este golpe, por lo menos a este tipo de crimen que no es tan fácil de combatir. No es fácil, señores, de combatir. Pero bueno, pasando entonces a otra información. En el día de ayer, en el marco del diálogo, del debate que tiene el país con relación a las reformas propuestas por el presidente Luis Abinader, esa reforma fue motivada principalmente para buscar o crear un procurador independiente que no sea nombrado por el Poder Ejecutivo. En el marco de esa motivación principal, el presidente presentó otras reformas y se abrió entonces el debate a través del Centro Económico y Social. Pero en el día de ayer, la oposición se retiró con argumentos que, si bien tienen peso, no guardan coherencia partidaria, porque es muy fácil escuchar a una fuerza del pueblo cuando su presidente de partido es Leonel Fernández. Es muy fácil escuchar a un PLD cuando su presidente de partido es un Danilo Medina. Un presidente de partido como Leonel Fernández, que uno se pregunte, ¿qué le hace falta o qué le hizo falta a Leonel para tener más aspiraciones presidenciales? ¿Qué quiere el expresidente Fernández? Igualar la gestión, alcanzar la de su ex compañero Danilo Medina. No molesta el retiro porque es lo obvio, es la oposición por eso lleva ese nombre. Lo que molesta es quienes se retiran. ¿Y por qué no quedarse a dialogar independientemente que uno conozca cuál va a ser el resultado? Si bien la intención del presidente es un procurador independiente, uno sabe que por debajo subyace ese rumor de que si la reforma estará inspirada para en algún momento le pueda tocar ese favor para poderse repostular. Pero indiscutiblemente que eso lo podremos medir en el tiempo. Mientras tanto, el retiro, que es legítimo, no molesta en sí mismo, molestan los que se retiran porque no tienen la calidad para decirle a este país que esos procuradores que comandaron en los gobiernos de sus respectivos presidentes ejercieron precisamente como personeros loables, sino como personeros aviesos. Y si usted no me cree, entonces dele una miradita a Najayo y eche para atrás cuáles fueron los casos que ni siquiera por rumor público pudieron tocar los procuradores que en su momento estuvieron al mando tras los gobiernos, en el momento de gobierno del expresidente Leonel Fernández. Con este comentario concluyo mi parte, esta primera parte, para dar paso entonces a los dos caballeros de esta producción de Bemar Televisión, Pasando Revista, que inician en un momento. Lena Tolentino les agradece y les acompañó en la mañana de este jueves, en parte de la mañana de este jueves 3 de marzo. Así que las gracias por su sintonía. De mi parte será hasta mañana, pero quédese en Luna TV, Canal 53, porque ya están aquí Marcos Martínez y Juan Bonilla.